bien, queremos saludarte, queremos darte la bienvenida a este programa donde aquellos que están conectados, queremos desearte que en esta noche puedas recibir lo mejor de Dios con expectativa y con fe en tu corazón. Tenemos una palabra que viene directamente del corazón de Dios, naciendo a una libertad inquebrantable. Así que nosotros deseamos de todo corazón que puedas recibir esta palabra y atesorarla en tu corazón y que pueda traer fruto 100%. Queremos recordarte, nos vamos a ir a un encuentro musical con buena música aquí en el ministerio y también queremos recordarte que volvemos ahora en un instante con una buena palabra y que vos puedas compartir este enlace para que otros puedan estar disfrutando de todo lo que Dios quiere hacer. Muy bien, vamos a compartir una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón y deseamos que sea de mucha bendición para tu vida. ¿Sabes? Lo venimos diciendo reunión tras reunión, que estamos en tiempos de cambio. Las cosas cambian. Y de hecho hay muchos pasajes en la Biblia
que nos muestran que las circunstancias y los momentos van cambiando. Por ejemplo, en la vida de Elías, cuando Dios lo llama de un momento tremendo, tan fuerte, tan poderoso, por la amenaza de algo, Dios lo llama y lo esconde allí en un arroyo, en el arroyo de Querib, y dice que él tuvo que permitir que los cuervos le lleven de comer, absolutamente todo. Y allí es donde él experimentó algo diferente, experimentó un cambio. Dios le estaba mostrando esto muy puntualmente, que es acerca de lo que vamos a hablar. El entorno, las circunstancias van cambiando, los momentos buenos, los momentos duros van cambiando en la vida, pero el que nunca cambia es Dios. Y esto es lo que de alguna manera Dios le quería mostrar a Elías. Así que nosotros vamos a compartir una palabra muy importante que está allí en el libro de Éxodo, una historia que todo el mundo la conoce, que habla acerca del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 1, dice así la palabra, versículo 6, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto, un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, e edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual obligaban con rigor. Vamos a leer un poquito el capítulo 2 de Éxodo, y dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le escondió durante 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó, y con asfalto y brea, y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y viendo una criada suya a que lo tomase, y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe el niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, al cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Hasta allí, por este momento, la palabra de Dios. ¿Sabe? Esta historia nos relata y nos cuenta acerca de un suceso. Allí el pueblo de Israel, estando esclavo en Egipto. José muere y Egipto cobra un nuevo faraón que no conocía a José.
Y este faraón comenzó a descubrir y comenzó a captar la atención del pueblo de Israel, y viendo que el crecimiento y la multiplicación de los hijos de Israel era muy, muy fuerte, era grande, era de continuo. Pero hay algunas cosas que yo quiero ir rescatando acerca de esto. Dice, el versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios para que, del versículo 10 del capítulo 1 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora seamos sabios para que no se multipliquen. Todo lo que nace de Dios en tu vida tiene crecimiento y multiplicación, y es una amenaza para las tinieblas, es una amenaza para el infierno. Hay alguien que quiere captar, hay una competencia por captar tu atención. El infierno quiere captar tu atención. Dios quiere captar tu atención. Y allí hay una competencia, y tú eres el que decide hacia dónde tú vas a dirigir lo que realmente quieres que nazca en tu vida. Para que peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Esto es llamativo, porque una de las cosas que el pueblo de Egipto estaba preocupado no era puntualmente por la pelea, era porque los hijos de Israel no se vayan de ese lugar de esclavitud. La gran preocupación del faraón era que no se vayan de la tierra, que no se unan a otros enemigos, que ganen o que como salga la batalla, pero que ellos no se vayan de la tierra. Todo el objetivo del enemigo es que que no te vayas, porque si te vas encontrarás la libertad. Cuando tú estás en un lugar o en otro, marcará una diferencia. Si tú te vas de las tinieblas, encontrarás la libertad en Cristo. Y esto es lo poderoso. Encontrarás la libertad de que la libertad del pecado, la libertad de la enfermedad, del dolor, de los vicios, de la depresión, de la estrechez, de la miseria, de la pobreza. Vas a encontrar la libertad cuando tú salgas de aquella maquinación del enemigo. Que no respondas y que no tengas lucidez. Ese es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo es desenfocarte, es que no tengas determinación, que estés adormecido. Cuando tú y yo estamos adormecidos, no tenemos impacto, no tenemos efectividad, no tenemos dirección, no sabemos cuál es el norte y el sur de nuestra vida, porque no tenemos rumbo, y ese es el gran problema. Muchas veces perdemos la brújula, el enemigo nos hace perder la brújula. Pero hay un Dios que conoce absolutamente todo para que tú seas libre. El versículo 12 dice, entonces, pero cuanto más los oprimían, tanto más se reproducían y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, cuanto más opresión había allí, más se reproducían. Presión genera mayor densidad. La presión de Egipto generó mayor densidad, resistencia, dureza, firmeza, de pensar más en Dios en que salir de ese estado. ¿Sabe? La misma presión que ejercía, esto es llamativo. Fíjate cómo Dios obra y cómo Dios genera en cada una de nuestras vidas reacciones diferentes. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba oprimiendo, el pueblo de Egipto estaba oprimiendo al pueblo de Israel, estaba generando algo muy particular, y eso era que el pensamiento que comenzó a nacer en ellos por dentro se iba a exteriorizar en algo tremendo y poderoso, que era el deseo de ser libres de esa opresión, de esa esclavitud, del trabajo, de todo lo que habían exigido sobre el pueblo de Israel.
Por fuera parecían derrotados, pero por dentro se estaban reenfocando y redireccionando. La presión, escuchá, esto es tremendo, la presión estaba generando en ellos una mayor resistencia a la pérdida de firmeza. ¿Saben? Muchas veces nosotros cuando tenemos que comprar colchones, y esto es sorprendente, cuando vos y yo tenemos que comprar un colchón, lo vamos a comprar con mayor densidad, porque si no, el colchón termina siendo muy flojito y se estropea muy fácilmente y en corto tiempo. Pero cuando vos y yo compramos un buen colchón para tener un buen dormir, una buena siesta, un buen descansar, ese colchón, si es bueno, tendrá firmeza, tendrá resistencia. ¿Por qué? Porque eso que está dentro compactado tiene mayor presión y a mayor presión se genera mayor resistencia. La presión estaba generando en ellos una mayor resistencia a la pérdida de firmeza. ¿Qué es firmeza? Voluntad inquebrantable y constancia en la realización de adentro hacia afuera. En medio de la opresión, de los momentos duros, tienes que creer que algo están haciendo. En medio de tu momento duro, doloroso, preocupante, difícil, debes comenzar a creer que algo en tu vida están haciendo. Eso te está diciendo, eso tiene un idioma, y el idioma de Dios te está diciendo que Dios quiere que vuelvas a Él, que vuelvas a reconciliarte con Él, que lo puedas conocer como el Dios poderoso, como el Dios verdadero, como el Dios que quiere traer libertad a tu vida para que descubras la plenitud de todo lo que Dios ha diseñado para tu vida. Libertad. Tienes que creer que algo están haciendo. Dios está gestando algo nuevo en ti. En medio de tu oposición, en medio de tu oscuridad, en medio de tu presión, Dios está creando algo nuevo y poderoso en tu vida. No dejes de creer, no dejes de creer. La Biblia en el libro de Hebreos habla puntualmente, a ver si lo podemos leer. Es muy importante lo que dice la palabra. En el libro de Hebreos, mirá lo que dice. Dice, por la fe, José, es José que había muerto, que estuvo en Egipto. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de Egipto, de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dijo, por lo menos que mis huesos entren a la tierra prometida. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, fíjate lo que hace la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando Moisés tuvo noción, tuvo conocimiento, salió de la adolescencia, él entendió que no podía estar esclavo. Dice, por la fe, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar en los deleites temporales del pecado. Él decidió estar allí en el palacio de Faraón, o él mismo, a través de la circunstancia que estaba pasando, él decidió pasar un momento y salir de la esclavitud de Egipto en su corazón como el libertador. Escogió entonces, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo para ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Impresionante lo que produce la fe en tu vida y en mi vida. Realmente poderoso, tremendo. Por eso no debes dejar de creer a Dios por cosas grandes. Dios está de tu lado. Dios está interesado en que vos puedas descubrir absolutamente todas las cosas. Y sabes, lo que nace de Dios en ti, no hay forma de detenerlo. Algo que pueda comenzar a nacer en ti de Dios, nunca se detendrá. Dios lo hará crecer, lo multiplicará y lo va a bendecir hasta que veas la manifestación de lo glorioso de Dios que viene sobre tu vida.
y allí comenzó a nacer Moisés. Todos conocemos el relato. Conocemos que a Moisés lo pusieron allí en una canasta, la calafatearon, la pusieron en el río Nilo, y allí la hermana de su madre se quedó en la orilla del río a una distancia viendo a ver qué ocurría con el niño. Y oh casualidad, que la hija de Faraón con sus doncellas vieron a este niño. Puntualmente lo vieron a él, habría muchos, puntualmente lo vieron a él y repararon en ese niño. Y dice que en ese instante tomaron al niño, lo pusieron en sus brazos y buscaron a una mujer hebrea para que lo cuide. Y esa mujer que estaba cuidando a este niño era su propia madre. Nació Moisés. Todas las áreas de tu vida. Y saben, cuando nació Moisés, lo tuvieron guardado 3 meses. 3 meses. Y ya hubo un momento que no lo pudieron ocultar absolutamente más, sus propios padres. Todas las áreas de tu vida que pongas en las manos de Dios tendrá vida y tendrán propósito. Eso es confianza y fe en Dios. Mientras tú reserves áreas de tu vida, las guardes para ti y las atesores tanto en tu corazón y en tu pertenencia, en tu egoísmo, allí las cosas estoy seguro que no van a funcionar, pero cuando tú las sueltes y le tengas confianza a Dios, ¿sabe? Nuestros grandes temores y nuestras grandes preocupaciones vienen de la falta de confianza y de fe en Dios. Ese es uno de los grandes problemas que debemos resolver como hijos de Dios. Aquellos que están tal vez sin la brújula, aquellos que caminan sin este Dios, comienza a confiar en Dios, comienza a creer en Dios y Dios no dejará de ser fiel ni un instante. Recupera la confianza en Dios. Lo que pasa dentro tuyo, ese deseo y ese anhelo de que las cosas cambien, no venía de parte de ellos. Era un sentir que Dios estaba poniendo para que lleguen a experimentar la poderosa libertad que había en Cristo, en Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice en Filipenses 2:13, Dios pone el querer y el hacer por su santa y divina voluntad. No somos nosotros, es Dios. El Ser Supremo, ese Dios poderoso y glorioso, es el que pone en ti el deseo de que lo busques. Si en esta noche estás viendo este video, estás viendo esta palabra que está en tu vida, quiero decirte algo, no fue el deseo tuyo, fue el deseo del corazón de Dios que estés mirando. ¿Por qué? Porque seguramente hay algo que necesitas que sea libre en tu vida. Y Dios te quiere librar de la esclavitud. El faraón empecinado en matar a los niños, a las generaciones, es algo que tenemos que cuidar porque vienen tiempos violentos. El enemigo, ¿sabe? Egipto simboliza un sistema corrupto totalmente contrario a la voluntad de Dios. Y muchas veces Egipto quiere esclavizarnos. Ese sistema de pensamiento opuesto a Dios nos quiere esclavizar. Y es allí donde nosotros tenemos que aprender a resistirnos, a estar firmes en Dios, a confiar plenamente en Él. Dice la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Esa es la confianza que tenemos en este Dios. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía que había un Dios, no lo veía, pero sabía que Dios estaba de su lado. Y Dios en esta noche quiere decirte, tal vez no me estás viendo, tal vez no te das cuenta que estoy mucho más cerca de lo que tú piensas, pero confía en mí, ten fe en mí. Dios quiere sanar, Dios quiere librar, Dios quiere romper las cadenas que están atando tu vida. Dios quiere traer una liberación absoluta e inquebrantable sobre tu vida. Por eso es que Dios produce el querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Este niño, fíjate vos cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Este niño estaba allí en el Nilo. El Nilo era un antro de cocodrilos. Y podría haber sido, sin embargo, Dios se encargó, dijo, a ver, un ángel que me cuide a Moisés, este niño debe ser cuidado. Tiene que llegar a las manos de alguien que lo va a cuidar como un príncipe porque va a ser mi libertador. ¿Te das cuenta?
Te das cuenta que aún en medio de los momentos duros y difíciles, esto es lo que a mí me llama la atención. Lo que me impacta de todo esto, que mientras todos estamos preocupados, desesperados, sin saber a dónde ir y qué es lo que va a pasar, Dios en silencio está preparando un escenario para tu vida y para mi vida. Mientras todos no sabían qué hacer con el pueblo de Israel, Dios estaba preparando a un niño en silencio. Y ese niño estaba atravesando momentos difíciles, pero la mano de Dios estaba sobre él. Por eso tú y yo sabemos que vendrán tiempos violentos y el enemigo muchas veces, tú y yo tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que bendecir a nuestros hijos porque el enemigo quiere quitar las generaciones de en medio, las quiere adormecer, las quiere allí muchas veces retardar para que no alcancen el propósito de Dios. Mire, cuando Ananías y Zafira murieron, dice que primero Ananías cayó muerta porque tomaron de la herencia que habían vendido, porque así se juntaban y juntaban todo lo que tenían de entre ellos. Y dice que Ananías cayó al piso muerto y un joven que estaba en la puerta sacó a Ananías que estaba muerto. Cuando Zafira llegó a aquel lugar donde estaba Pablo, dice que Ananías también y Zafira cayó muerta también y un joven que estaba en la puerta, el mismo joven fue y sacó a esa persona muerta. Yo creo en una generación en estos días. Creo que se va a levantar una generación en este tiempo que serán como estos jóvenes que sacarán absolutamente todo lo muerto de los hogares, de las familias, del mundo, de la sociedad. Una generación llena de fuego, una generación que le va a creer a este Dios maravilloso, una generación que no va a durar, que va a creer. Por eso muchas veces en medio de tu incertidumbre y en medio de mi incertidumbre Dios actúa y Dios obra de una manera que no podemos entender. Porque lo que Dios hace no guarda razonamiento. Vos y yo tenemos que levantarnos cada mañana y pelear muchas veces con ese enemigo, con ese gigante que se llama razonamiento, que no podemos dejar el razonamiento de lado y creerle a Dios por cosas poderosas. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios del cual muchas veces hablamos. Este escenario es para levantar una iglesia poderosa. El anhelo de Dios estaba manifestando en ellos, que es lo que Dios te está queriendo decir. ¿Qué es, digo yo, qué es lo que Dios nos está queriendo decir con esto? Estamos en un caos, estamos perdidos, estamos atribulados, estamos en problemas, no tiene más remedio esto. No, todo lo contrario. Dios nos está llamando la atención a algo. Dios está más interesado que nosotros. Dios está interesado en meter ese sentir, ese anhelo, ese deseo de conocerlo a Dios. Yo lo conocí a Dios en el peor momento de mi vida. En el momento que tenía ataques de pánico, que estuve depresivo, que estuve con las drogas. En ese instante conocí mejor a Dios. Yo conocía y escuché hablar de Dios, porque mis padres eran cristianos. Pero en ese instante Dios trató con mi vida y en el momento duro de presión, de angustia, de pánico, de depresión, allí, en ese mismo instante, Dios se manifestó a mi vida y lo conocí de una manera mejor y diferente. Yo sabía que Dios estaba, pero lo conocí de una manera mejor. Lo que nace de Dios en ti, no hay forma de detenerlo. Nació Moisés entonces, allí. Recuperar la confianza. Lo que pasa dentro tuyo, ese deseo y ese anhelo de las cosas que cambien, no es un deseo tuyo, es un deseo que Dios ha puesto. Eres privilegiado, eres un elegido, eres alguien que Dios ha seleccionado para estos días, para manifestar su gloria en tu vida. El faraón empecinado en matar a los niños, las generaciones. Relato, ¿sabe? Tenemos el relato de Moisés cuando nace, la mujer, la hija de Faraón, lo tiene en el palacio. Y dice que en ese instante el niño creció y en un momento quiso salir allí, interpretó algo de lo que estaba pasando y dice que vio a un egipcio y vio a un hebreo que estaban peleando y él fue y mató al egipcio. Y tuvo que escapar y tuvo que huir. Si lo que quieres hacer muchas veces no es efectivo,
es porque lo estás haciendo con tu fuerza y con tu capacidad humana. Y todo lo que hagas con tu capacidad humana y con tu fuerza, morirá. Y si lo haces bajo la vida de Cristo, traerá libertad y bendición a muchos. Eso es lo que vos y yo debemos descubrir en este tiempo. Y Dios los llama por segunda vez. Dios le habló a Moisés a través y en medio de una zarza ardiendo. Y en ese instante Dios le dice: quítate el calzado porque tierra santa es este lugar. ¿Sabe? El calzado representa todo lo que Moisés había transitado en su pasado. Errores, fracasos, temores, pecado. Todo lo que Moisés había transitado. Por eso Dios le dice: quítate el calzado de tus pies. ¿Sabe qué le quiso decir Dios? Si quieres entrar en lo nuevo y en lo glorioso y en lo santo que viene de parte mía, en lo eterno, en lo poderoso que tendrá efectividad en la eternidad, tienes que quitar el pasado de tu vida. Es necesario que tú quites el pasado de tu vida. No puedes ver un tiempo de liberación cuando cargas con toda la mochila de tu pasado. ¿Sabe? Cuando usted, ¿qué tiene que ver el pasado? Cuando usted se para frente a un vehículo al costado y mirás el espejito que está allí adentro del auto, lo que tú estás viendo no es adelante, es atrás. Es atrás. Ese espejito fue creado para mirar hacia atrás, pero tus ojos están adelante y tus ojos fueron creados para mirar hacia adelante. Por eso no mires el pasado, abandona el pasado, deja el pasado de lado, cámbiate el calzado, deja ir el pasado para experimentar algo glorioso en tu vida. Así como le pasó a Jabes, así como le pasó, él clamó a Dios y él reconoció que tuvo un pasado doloroso y triste. Dios lo libertó y le dio el favor de él sobre su vida. Lo mismo pasó con Mefibosé. Tu medida de libertad está relacionada directamente con tu relación con Dios. Y tu libertad demandará un rompimiento de angustia, de fracasos, de depresión, de enfermedad. Todo lo que te ha mantenido atado y esclavo de disfrutar toda una vida plena en Dios. Por eso hay una vida abundante para ti. Por eso hay bendición para ti. ¿Sabe? No podremos evitar el sufrimiento. El sufrimiento muchas veces vendrá sobre nuestras vidas. Los momentos duros y difíciles vendrán sobre nuestras vidas. No lo vamos a poder evitar. Muchas veces no queremos hablar del sufrimiento, es como no querer hablar del pecado. Sabemos que somos pecadores, pero no queremos hablar del pecado. Y el sufrimiento muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos sufriendo, estamos viviendo momentos duros, pero no queremos hablar de ello. Muchas veces decimos: ¿por qué nos pasan las cosas? Y tal vez muchos dicen: no nos preguntemos por qué, sino que digamos para qué. Pero es injusto decir para qué también, porque hay cosas que la gente te puede preguntar y te puede decir: ¿qué sentido tiene que me haya pasado esto tan feo? ¿Qué sentido tiene en Dios? Y sin embargo sabemos que en momentos duros, como le pasó al pueblo de Israel, que fue subyugado, que tuvo opresión, que lo persiguieron, que lo oprimieron tanto, que sacaron lo mejor de ellos. Quiero decirte que cuando Dios viene sobre tu vida y trabaja de una manera que vos y yo no entendemos, por eso son tan importantes los procesos. Dios necesita que vos sigas confiando y sigas creyendo en Él, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo firme creyendo porque supo que Dios estaba preparando un libertador. Cuando todos andaban desesperados, Dios estaba preparando un escenario sobrenatural. No es por qué, ni es para qué, es con quién tú vas a pasar el momento duro y difícil. ¿Con quién vas a atravesar ese momento duro y complicado? Dios permitió la opresión por un tiempo para que se manifieste a través del clamor la liberación. ¿Sabe? Hay un pasaje muy poderoso que habla acerca de la viuda y el juez injusto, que dice que no temía ni a hombre ni a Dios. Y dice, en ese instante dice: por un tiempo no le hice justicia,
pero después no vaya a ser que me saque la paciencia, le hizo justicia de su adversario. Y cuando vos y yo, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel descubrió que en un momento pasaron generaciones, esto es tremendo, pasaron generaciones que no buscaban a Dios. Y ellos en un instante se juntaron y dijeron, ¿por qué? Mira, esto está tan difícil, está tan complicado trabajar acá con los egipcios. ¿Por qué no buscamos al Dios de nuestros padres? No tenían ni la menor idea, sabían que sus padres caminaron con un Dios y ellos ni siquiera lo habían experimentado. Y esta viuda y el juez injusto tiene algo muy particular. Esta viuda fue al juez y no fue al adversario. Cuando ellos clamaron a Dios, Dios se encargó de romper las cadenas del adversario. Cuando vos y yo clamemos a Dios por justicia, cuando vos y yo clamemos a Dios por salud, por bendición, por ensanchamiento, para que Dios nos quite y rompa la estrechez en nuestra mente y en nuestro corazón, allí comenzaremos a experimentar cosas gloriosas. La verdadera libertad que Dios tiene para tu vida es en Cristo. Cuando tú te acercas a Cristo, experimentarás las cosas más gloriosas para tu vida. Porque no es simplemente tener, sino que es poseer. Tú puedes tener una familia, tú puedes tener un lugar, tú puedes tener un auto, pero nunca poseer lo que realmente es para tu vida. Y esto es lo que el pueblo de Dios estaba experimentando. Por eso yo en esta noche quiero alentarte a que si quieres tomar un compromiso y quieres caminar con este Dios maravilloso para que traiga libertad plena en tu vida, Dios está de tu lado. Cuando tú le aprendes a creer a Dios, Dios está a favor de tu vida. Yo quiero que allí donde estás hagas una oración conmigo y que repitas: Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. No solo quiero ser salvo como el pueblo de Israel, sino que quiero ser libre. Por eso en esta hora declaro que a través de tu sangre preciosa experimento la verdadera libertad en ti. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate conmigo. Amén y amén. Y ahora yo quiero orar por tu vida. Quiero orar para que Dios traiga bendición, para que Dios traiga liberación. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, venimos a ti en esta noche creyendo conforme a tu palabra, Señor. Estamos creyendo que algo poderoso viene sobre cada una de nuestras vidas. Oramos a favor de aquellos que estén conectados, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos libertad, Señor. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre, podremos experimentar una verdadera libertad, podremos experimentar plenitud y gozo en tu espíritu, Señor. Por eso en esta hora quebramos toda obra del diablo, quebramos todo poder de las tinieblas, Señor. Todo espíritu que nos ha mantenido esclavos, Señor, del pasado, todo espíritu de miseria, de escasez, de pobreza, Señor. En esta hora quebramos al espíritu de enfermedad, declaramos libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tu palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estamos creyendo, Señor, conforme a tu palabra, que tú romperás las cadenas. Quebramos toda obra del ocultismo, Señor, todo trabajo de brujería, toda hechicería, toda macumba, toda umbanda, Señor. Quebramos el poder de las tinieblas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos tu libertad, Señor. Declaramos libertad, rompemos la esclavitud del alcohol, Señor. Rompemos los vicios de droga, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora quebramos, Señor, todo espíritu que viene a destruir las familias, los hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo demonio de infidelidad, Señor, de separación, de divorcio, Señor, en esta hora declaramos libertad, Señor. Nos paramos en la palabra, nos paramos, Señor, en la roca que eres tú, y estamos creyendo que tu palabra avanza, que tu palabra trae rompimiento, tu palabra trae ensanchamiento, tu palabra trae libertad, Señor. Tu palabra trae las cosas más gloriosas sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora declaramos que tú estás por sobre todas las cosas, que tú te has entronado en nuestros corazones. En el nombre
de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, nos despedimos. Nos vamos a reencontrar en el próximo encuentro y nosotros que estamos de aquí queremos desearte toda la bendición. Deseamos que la palabra de Dios haya traído libertad y expansión a tu vida. Así que nos reencontraremos en el próximo momento.